Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Filipenses, el capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Si sos tan amable de ir hasta allí con tu Biblia. Filipenses, capítulo 3. Y vamos a orar al Señor antes de leer su palabra. Oramos. Padre Celestial, queremos darte gracias por esta oportunidad de abrir tu santa y bendita palabra. Gracias porque en ella hay un manantial inagotable de riqueza, de enseñanza y de alimento para nuestro corazón. Oramos, Señor, que tú hagas otra vez el milagro de multiplicar el alimento y que cada uno de nosotros, al ser sembrada tu palabra, pueda tomar un bocado de ella, pueda tomar alimento, pueda ser desafiado, renovado, inspirado, confrontado por tu palabra. Señor, reconozco mi debilidad para tan grande responsabilidad y pedimos juntos la dirección y el auxilio de tu Espíritu Santo para poder comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Filipenses capítulo 3. Estamos hablando de poner fundamentos y vivimos en una, como dijo el doctor Zygmunt Bauman, un sociólogo, filósofo muy conocido, que escribió su famoso libro La modernidad líquida. Él hace un análisis de lo que es la posmodernidad. ¿Ha escuchado hablar de posmodernidad, no? Bueno, un filósofo francés, Marollet, habló de la sobremodernidad y Zygmunt Bauman habló de la modernidad líquida. Él decía, en realidad la posmodernidad es la modernidad a la cual se le han licuado todos los valores y principios y estamos en un contexto de sociedad líquida, donde no hay fundamentos sólidos. Nosotros vivimos en ese sistema. Todo lo que era sólido anteriormente, la familia, las instituciones, los valores, los principios, se han ido diluyendo y se han licuado. Y usted sabe que lo sólido tiene una forma definida. Esto es sólido y tiene una forma definida, pero lo líquido no tiene forma, es amorfo. Toma la forma del recipiente donde usted lo ponga. Y en esencia es eso, nosotros hemos perdido la forma. ¿Qué es una familia? Bueno, ya no lo sabemos. En mi país, un maestro en la escuela no puede dibujar una familia en el pizarrón, en la pizarra. Porque si él pone un niño, un papá, una mamá y un niño, alguien puede decir, ¿y por qué usted pone un papá y una mamá? Porque ¿quién dijo que la familia es un papá y una mamá? Hay gente que dice, no, la familia puede ser dos mamás o dos papás. Hoy se está cuestionando eso. Y en medio de todo este sistema nosotros decimos, bueno, ¿cómo vamos a permanecer firmes y vamos a contestar a este sistema con un testimonio sólido y convincente? Y por eso yo quiero llevarles a lo que yo creo que es mi convicción, volver a poner el fundamento más sólido que la iglesia ha tenido, y es la espiritualidad, la ética, el mensaje del Evangelio. Es volver a la cruz, volver a la ética de la cruz. Y quiero que tomes tu Biblia ahí en Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer un versículo, versículo 10. Dice el apóstol Pablo, lo que quiero es conocer a Cristo, o como dice otra versión, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahora, por favor, mira de nuevo este versículo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahí lo tienes en otra versión en la pantalla. Pablo dice, lo que quiero es conocer a Cristo. Ahora, no está hablando de un conocimiento meramente intelectual. Es un conocimiento
profundo. Ustedes saben que el término conocer se usa en la Biblia para la relación íntima entre un hombre y una mujer. Cuando dice la Biblia, conoció a Adán a Eva. No es que dijo mucho gusto. Conoció significa tuvieron una relación íntima. Pero siempre el término conocer implica, además de una relación íntima, es una relación que produce un resultado. Por eso siempre la Biblia, cuando usa el verbo conocer, entre un hombre y una mujer, dice, y conoció a Adán a Eva y concibió. Siempre de ese conocimiento hay un fruto. Y ese es el término que Pablo usa. Jesucristo no es una materia para estudiar. Jesucristo es una persona para conocer. Jesucristo no es un tema para investigar. Jesucristo es una persona para imitar. Entonces, ¿qué dice Pablo? Volvemos a leer el texto. Miren lo que dice. Quiero conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Ahora, miren cómo vamos a subrayar esto. Quiero experimentar, márcamelo por favor, experimentar el poder de su resurrección. ¿Y cómo voy a hacer esto? Llegando a ser semejante a Él o llegando a participar en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Ahora Pablo dice, yo no quiero ser semejante a Cristo en sus discursos, no quiero ser semejante a Cristo en su popularidad, quiero ser semejante a Cristo en su muerte. ¿Sabe por qué? Porque no hay manera de poder experimentar el poder de la resurrección sin pasar por la cruz. Solamente hay un requisito para la resurrección. No puede haber resurrección si primero no hay muerte. Entonces él ha dicho, yo quiero experimentar el poder de la resurrección. Entonces él agrega, pero para experimentar el poder de la resurrección tengo que ser semejante a Cristo en su muerte. Y yo quiero cerrar esta tarde haciéndoles una invitación, y es volver a la cruz, volver allí donde todo empezó, volver a mirar a la cruz y ver cómo fue Cristo en su muerte, para entender qué es lo que significa ser semejante a Jesús en su muerte. Hay 7 declaraciones que Jesús hace en la cruz del Calvario. Ustedes las recuerdan. Las 7 famosas palabras de la cruz. Y cada una de esas palabras nos recuerda cómo Jesús murió. Si queremos ser semejantes a Jesús en su muerte, tenemos que volver al Calvario y volver a ver, volver a considerar cómo Jesús murió. ¿Y cómo murió Jesús? Si vamos a ser semejantes a Jesús en su muerte, yo me pregunto, ¿cómo murió Jesús? Y ahí vamos a ver entonces, en primer lugar, Jesús murió perdonando a otros. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, verso 36, que cuando le habían crucificado, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, ¿cómo murió? Murió perdonando a otros. En el momento de la agonía, Él abrió sus labios. No los había abierto en el juicio para defenderse, pero ahora los abre para perdonar a quienes le están crucificando. El doctor John Stott hace una observación muy interesante. Note cómo dice el texto. No dice, y Jesús dijo, Padre, perdónalos. ¿Cómo dice? Y Jesús decía, esto en gramática es un pretérito imperfecto. ¿Qué significa? Que Jesús no lo dijo una sola vez. Por eso el texto no dice y Jesús dijo, sino que Jesús decía. Es como que esta es una expresión que Jesús repitió a lo largo de todo el proceso de la crucifixión. Tal vez cuando le azotaban, tal vez cuando le clavaron, tal vez mientras agonizaba, pero Jesús repitió una y otra vez, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús murió perdonando a otros. Y ahora quiero decirte esto, si nosotros vamos a ser semejantes a Jesús en su muerte, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que perdonar a otros. Muchas veces nosotros nos negamos a perdonar porque creemos que tenemos todavía el derecho de considerar a los que nos han ofendido en deuda con nosotros. Nos negamos a perdonar porque pensamos que perdonar es consentir la ofensa que alguien me ha hecho. Pero quiero decirte algo. Primero, perdonar no es olvidar.
recuérdalo. Porque alguien dice, yo quiero perdonar, pero no me puedo olvidar. Perdonar no es olvidar. ¿Por qué? Porque el olvido es algo involuntario. El perdón es algo voluntario. El olvido es algo involuntario. Te olvidaste el celular, bueno, nadie se olvida del celular hoy. Te olvidaste las llaves del auto, no sabes dónde la dejaste. Es decir, cuando te olvidas es porque es algo involuntario. El perdón es un acto voluntario. Es un acto de la voluntad por el cual yo decido entregar esa ofensa que alguien me ha hecho en las manos de Dios. Es dejar de recordar, dejar de repasar, pero eso no significa que no vas a olvidar. En efecto, cada vez que lo recuerdes, vas a tener que volver a perdonar. Si alguien te ha abusado, si alguien te ha estafado, si alguien ha manchado tu reputación, no son cosas fáciles de olvidar. Pero Dios nos llama a que nosotros tomemos el ejemplo que Jesús nos dejó. Jesús murió perdonando y Él nos llama a que nosotros hagamos lo mismo. No hay manera de parecernos más a Dios que cuando perdonamos. O voy a decirlo de esta manera. Cuando perdonamos es cuando más nos parecemos a Dios. Mire, alguien lo dijo de esta manera. Nos parecemos a los animales cuando matamos, a los hombres cuando odiamos y a Dios cuando perdonamos. Note que Jesús no dijo en la cruz, los perdono. Él hablaba con el Padre. Él decía, Padre, perdónalos. Porque perdonar es un acto de intercesión, por el cual lo mismo que Jesús hizo contigo es lo que tú haces con esa persona que te ha ofendido. Te conviertes en un intercesor de Él delante de Dios. Perdonar es entregarle a Dios la ofensa que alguien te ha causado. Perdonar no tiene que ver con la cuestión que tú vas a recordar o dejar de recordar. Perdonar no es dejar de recordar el mal que alguien te hizo. El perdón es recordar el bien que alguien te hizo. Por eso el perdón no es tanto una ofensa a quien nos ha ofendido. La falta de perdón, no es una ofensa a quien nos ha ofendido. La falta de perdón es una ofensa a aquel que nos ha perdonado. Dios nos ha perdonado todo y Él espera que nosotros en su nombre imitemos lo que Él ha hecho. Así como Él nos dio el perdón, nosotros tenemos que perdonar a otros. Pablo dice, yo quiero ser semejante a Jesús en su muerte. Jesús murió perdonando. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo. En segundo lugar, Jesús murió salvando a otros. Primero, Él murió perdonando a otros. Segundo, Él murió salvando a otros. La segunda palabra de la cruz la registra Lucas capítulo 23, verso 43. Dice, entonces Jesús le dijo al ladrón que estaba a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús está en el momento mismo cuando está por descender a la muerte. Y Él está por partir a la eternidad, pero Él dice, no me voy sin llevar a alguien más conmigo. Aún en el momento final, en el exhalar de su último aliento, Él está decidido a cumplir el propósito por el cual el Padre lo envió al mundo. Él dijo, el Padre me mandó a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él vivió para buscar y salvar a los pecadores y murió haciendo aquello por lo cual había vivido. Vivió para salvar a los hombres y murió salvando a los hombres. Y antes de morir, Él dijo, no me voy sin salvar a alguien más. Y aún en el momento de su agonía, Él pudo salvar la última persona. ¿Cómo murió Jesús? Murió perdonando a otros, pero murió salvando a otros. ¿Tú quieres ser semejante a Jesús en su muerte? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Perdonar a otros y alcanzar a otros. Esta es nuestra esencia como iglesia. Esto es uno de los fundamentos más sólidos que va a sostener, y esto debe ser una convicción en nuestra vida. Jesús dijo, la mies es mucha. La mies es mucha, los obreros son pocos. Mire,
Cuando Jesús dijo la mies es mucha, el campo, la cosecha es mucha, en ese momento había 240 millones de personas en el mundo. Hoy hay 7.000 millones de personas. O sea que si la mies era mucha en ese momento, imagínense cuánto es hoy. Se calcula que en los próximos años, en los 30 próximos años, nacerá más gente en el mundo por la explosión demográfica. En los próximos 30 años va a nacer más gente en el planeta que a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es tan grande la necesidad. Si usted parase una persona detrás de otra, si usted para una persona detrás de otra, de todos los que aún todavía no han escuchado el nombre del Señor, porque de los 7.000 millones de personas hay casi un tercio que todavía no ha escuchado el Evangelio. Si usted para una persona detrás de otra, usted puede hacer una fila que da 30 veces la vuelta al mundo. Y si usted se decide a ir a entregarle una porción de la palabra de Dios a cada uno, no hablar porque ya sería más tiempo, solamente entregarle una literatura, un Nuevo Testamento, un folleto, le llevaría 18 años dar la primera vuelta. El problema es que cuando usted dio la primera vuelta, la fila ya se alargó 250 kilómetros. Es decir, es una tarea que tiene una dimensión tan grande que no hay persona que la pueda cumplir, a menos que nos comprometamos todos a decir, cada uno de nosotros va a empezar a ser sal y ser luz, va a empezar a ser testigo y va a decir, yo quiero vivir como Jesucristo y quiero vivir como Él murió. Quiero ser semejante a Él en su muerte. Como Él murió predicando, yo voy a vivir predicando. Como Él murió perdonando, yo voy a vivir perdonando. Como Él murió salvando a otros, yo quiero vivir salvando a otros. Jesús murió perdonando a otros. Jesús murió salvando a otros. Pero en tercer lugar, la tercera palabra de la cruz. ¿Cómo murió Jesús? En tercer lugar, Jesús murió pensando en otros o sirviendo a otros. Dice el Evangelio de Juan, cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo, a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Jesús era sensible a los demás. Él murió sirviendo y pensando en los demás. Ahora, se supone que si Jesús está en la cruz y está sufriendo, Él tendría que estar pensando en Él. Normalmente cuando nosotros estamos en un proceso triste, en un proceso de prueba, de aflicción, casi nos creemos acreedores de la atención de los demás. Y nos concentramos en nuestro problema y en nuestro dolor. Jesús está agonizando, pero en vez de pensar en su dolor, Jesús está pensando cómo puede servir a su madre y quién va a atender a su madre. Qué increíble. Jesús siempre fue una persona consciente y sensible a las necesidades de quienes le rodeaban. Cuando tú pones a un músico, tú le pones una multitud adelante, él se cree una estrella. Él siente que es una estrella. Cuando tú pones a un político delante de una multitud, él siente que es poderoso. Cuando a un artista tú le pones delante de una multitud, él siente que es un ídolo. Cuando un deportista tú lo pones delante de una multitud, él siente que es un ídolo. Pero cuando a Jesús lo pones delante de una multitud, él siente compasión. Porque él no hace una autorreferencia como nosotros hacemos. Porque Él vivió pensando en los demás. Él fue siempre sensible. Él buscó la manera de servir a los demás. ¿Cómo murió Jesús? Perdonando a otros, alcanzando a otros y sirviendo a otros. ¿Quieres ser semejante a Jesús en su muerte? Vamos a tener que perdonar a otros, ganar a otros y servir a otros. El que no sirve, el grano que no cae en tierra y muere, queda solo y no lleva frutos. Cada uno de nosotros ha sido llamado a servir.
La gran tragedia de la iglesia hoy es que la iglesia está llena de gente que está dispuesta, pero no está disponible. Entonces dice, bueno, queremos tal proyecto, queremos servir, o tenemos esta campaña o este desafío, o nos vamos a juntar a orar. ¿Cuántos están dispuestos? Todos están dispuestos. Pero decimos, bueno, ¿cuántos van a venir? Hoy yo no puedo, no estoy disponible. El servicio es que voy a estar dispuesto, pero también voy a estar disponible. Jesús fue una persona que vino a servir a las personas. Él dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo he venido a servir. Hay una obra clásica de la literatura de C.S. Lewis que se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Y Orugario, Scrutopo, que es el diablo viejo, le enseña al diablo más joven, que se llama Orugario, cómo ser un buen diablo. Y les da unos consejos bárbaros, unos consejos bien diabólicos. Entonces, le da un consejo de cómo ser un buen diablo. Y un consejo para ser un buen diablo, él le dice así, mira, si tú quieres ser un buen diablo, si quieres realmente ser un buen diablo, tienes que hacer esto. Tienes que ser bueno con los desconocidos, pero malo con los conocidos. Piénselo, es un consejo muy diabólico. ¿Por qué? Porque eso tiene la semilla de la insensibilidad. Cuando nosotros somos buenos con los desconocidos, creemos que eso nos da derecho a ser indiferentes con los conocidos y eso siembra la semilla de la insensibilidad a la necesidad que nos rodea. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, vamos a orar por los niños de África que tienen hambre. Y entonces, porque no los conocemos. Y entonces, como oramos por los niños de África que no conocemos, pero somos insensibles con el niño de nuestro barrio que tiene hambre. Pero ya calmé mi conciencia porque estoy orando por los niños de África. Y soy bueno con los que no conozco, pero soy indiferente con los que conozco y con la gente que vivo. Eso es insensibilidad a la necesidad que me rodea. Jesús vino a servir la necesidad que había a su alrededor. Y Él murió pensando en la necesidad de su madre. ¿Quién va a cuidar de mi madre? Y entonces le encargó a Juan, Juan, he ahí tu madre. Jesús murió perdonando a otros, salvando a otros, sirviendo a otros. Pero fíjese, Jesús murió dejándose ayudar por otros, necesitando a otros. Dice el texto en Juan capítulo 19, que llegó el momento cuando Jesús exclamó, dice Juan capítulo 19, anótelo, verso 28, entonces Jesús dijo, tengo sed. Hasta ese momento él no había aceptado nada para beber. Le habían querido dar un preparado que era hiel mezclado con vinagre, que era una manera de anestesiar a los reos para que se les haga más tolerable el proceso de la cruz. Y Jesús prefirió vivir el momento de la crucifixión en carne viva. Él no había querido tomar nada. Pero en este momento, la necesidad más básica de todo ser humano, la sed, se vuelve algo que ahoga su mismo cuerpo. Ustedes saben que en la cruz el tétano que se desata, la fiebre, se secan los labios y el paladar, la lengua se pega al paladar. Y en ese momento Él, que era el agua de vida, Él que creó la fuente de los manantiales y los océanos, Él que es la fuente de toda vida, Él que no tiene necesidad de nada ni de nadie, necesitó que alguien moje sus labios. Y no fue humillante para él reconocer que necesitaba. Y él expresó una necesidad. ¿Sabe? Eso es algo que nosotros no sabemos hacer. Somos muy orgullosos. No reconocemos que necesitamos a otros. No nos dejamos ayudar por otros. Y Jesús dijo, tengo sed. Mi querido, si queremos ser semejantes a Jesús, vamos a tener que aprender la ley de la humildad. Nosotros no somos autosuficientes. Hemos sido puestos en un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, es una familia, para que interactuemos necesitándonos unos a otros. Y entonces viene la quinta palabra de la cruz. ¿Me está siguiendo? Así que primero Jesús dijo,
perdónalos, así que murió perdonando a otros. Después murió salvando a otros cuando ganó al último, al ladrón de la cruz. Murió sirviendo a otros pensando en la necesidad de su madre. Murió necesitando a otros o dejándose ayudar por otros cuando admitió que tenía sed y dejó que alguien alivie su sed en ese momento. Pero en quinto lugar, Jesús murió clamando a Dios. Murió orando al Padre. Miren lo que dice el Evangelio en el capítulo 27 de Mateo, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Estaba clamando a su Padre. Jesús fue un hombre extremadamente necesitado de oración. Si él, que era el Hijo de Dios, necesitó orar. En 20 oportunidades los evangelios nos muestran a Jesús orando. ¿Sabe que en los evangelios a Jesús se lo muestra más veces orando que hablando sobre la oración? Fue tan impactante su forma de orar. Dice un escritor, M. Bond, que en realidad lo más asombroso que los discípulos pudieron ver fue a Jesús orando. Lo más asombroso en la vida de los discípulos no fue ver los milagros. Lo que más les impactó fue ver a Jesús orando. ¿Cómo habrá sido descubrir ese momento de una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu? Porque es el Hijo hablando guiado por el Espíritu en contacto con su Padre. En esa conversación de la Trinidad habrá sido tan impactante para ellos ver a Jesús orando que ellos no vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a predicar. Señor, enséñanos a hacer milagros. Pero ellos vinieron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Ellos vieron que había una conexión entre la vida de oración que Jesús tenía y su poder. Y Jesús en la cruz del Calvario termina muriendo de la manera que había vivido. Toda su vida vivió dependiendo del Padre y murió dependiendo del Padre. Y en la cruz está orando la palabra de Dios. Lo que Él está orando es el Salmo 22. Él murió orando a Dios. Y entonces viene la sexta palabra de la cruz. Jesús murió perdonando a otros, salvando a otros, sirviendo a otros, dejándose ayudar por otros. Murió clamando a Dios, pero murió obedeciendo a Dios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, después que él dijo que tenía sed, él exclamó: consumado es. ¿Sabe qué significa? Él no está diciendo consumado estoy. Él no está hablando de sí mismo. Él está hablando de que él había cumplido la encomendación que su padre le había dicho, que había sido obediente hasta la muerte. Cuando Pablo piensa en esto, él dice: Jesús se humilló, se hizo hombre, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús murió obedeciendo. Él no abandonó la carrera en ningún momento. ¿Cuántas veces nosotros, frente a la crítica, frente a la adversidad, frente a una necesidad o frente a una prueba, renunciamos a nuestros compromisos, a nuestro llamado? Renunciamos a nuestra obediencia. Cualquier excusa nos sirve para dejar de cumplir, de obedecer, para dejar de ser lo que Dios nos ha llamado a ser. Jesús, por otro lado, fue todo lo contrario. Nada impidió que Él fuera obediente al Padre. Él fue obediente hasta la muerte y llegó a la muerte y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el momento final Él pudo decir: Padre, consumado es. ¿Qué significa? Te obedecí hasta el final, he cumplido la obra que me encargaste. Y en último lugar, la última palabra de la cruz: Jesús murió confiando en Dios. Porque su última expresión es una expresión de confianza en el Padre. Su última palabra es esta, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 22. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Sabe que en el momento de estertor, de soledad, él sintió el abandono del Padre. Y él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero aún en la tiniebla que envolvía en ese lugar, aún sintiendo la soledad, aún sintiendo el abandono, aunque él no podía ver la mano de su Padre en ese momento, él sabía que la mano del Padre todavía estaba ahí para sostenerlo. Y él murió haciendo una última declaración. Y su última declaración es: igualmente confío en ti, Dios. Confío en tus manos, mi espíritu. En tus manos entrego mi espíritu. Ahora, mi querido hermano, vuelvo a lo que Pablo nos dijo al principio. Yo quiero experimentar el poder de su resurrección. ¿Y cómo voy a experimentar el poder de su resurrección? Siendo semejante a Él en su muerte. ¿Y cómo voy a ser semejante a Él en su muerte? Bueno, Jesús murió perdonando a otros, salvando a otros, sirviendo a otros, dejándose ayudar por otros, clamando a Dios, obedeciendo a Dios y confiando en Dios. Y si tú quieres ser semejante a Jesús, vas a tener que hacer lo mismo. Es decir, y préstame atención a esto, que en la manera de morir, en su manera de morir, nos estaba mostrando cuál debe ser nuestra manera de vivir. Es decir, que la cruz no solamente es el lugar donde fuimos a encontrar la nueva vida. En la cruz es el lugar también donde encontramos la manera de vivir esa nueva vida. Dice el apóstol Pedro: Jesús padeció. Y mire todo eso que hemos visto allí. Y recuerde lo que dice Pedro: Él padeció dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahora preste atención a esto. Mire las 7 declaraciones. ¿Hay algo que le llama la atención? ¿Se da cuenta que las 4 primeras son horizontales y las 3 últimas son verticales? Las 4 primeras tienen que ver con otros. Perdonar a otros, salvar a otros, servir a otros y dejarnos ayudar por otros. Y las 3 últimas tienen que ver con mi relación con Dios. Porque en la cruz convergen estos 2 caminos. Porque la cruz es el lugar de reconciliación horizontal y vertical. Porque así como la cruz tiene un travesaño vertical y uno horizontal, en la cruz hay una reconciliación vertical. Es la reconciliación del hombre con Dios, pero también es una reconciliación horizontal, porque en la cruz se ha derrumbado la pared intermedia de separación para reunir a todos en un pueblo. Así que es una reconciliación con Dios, pero es una reconciliación con otros. Por eso, si queremos vivir una vida de victoria, si queremos experimentar el poder de la resurrección y si queremos ser semejantes a Jesús, tenemos que volver una y otra y otra y otra vez a la cruz. Nunca podrás ir más lejos de eso. La cruz no es el primer escalón en una escalera de verdades. La cruz es el centro en un eje de verdades. La cruz siempre debe ser el tema de nuestra vida. La cruz es el motivo de inspiración de cómo tenemos que vivir. Si vamos a servir a Dios y si vamos a vivir para Dios, la cruz es nuestra principal motivación. Nunca olvides esto. Cuando nosotros hablamos de obedecer a Dios y tú le preguntas a una persona: ¿tú quieres obedecer a Dios? Sí. ¿Por qué? Escuchen esto. La gente dice: bueno, yo quiero obedecer a Dios porque quiero que Dios me bendiga. Si su motivación está en el futuro. ¿Por qué obedeces a Dios? Porque yo quiero que me vaya bien. Si su motivación está en el futuro. ¿Por qué obedeces a Dios? Porque yo quiero recibir una recompensa. Su motivación está en el futuro. ¿Por qué servicio obedeces a Dios? Porque yo quiero que le vaya bien a mis hijos y a mi familia o a mi iglesia. Su motivación está en el futuro. Para Pablo no era así. Pablo decía: la motivación está en el pasado. Él escribe 11 capítulos en Romanos.
donde muestra la realidad del pecado, la universalidad del pecado, la miseria del pecado, y muestra la grandeza de la misericordia y la gracia de Dios manifestada en la cruz y su justicia. Y después de desplegar eso durante 11 capítulos, mira hacia atrás como un escalador que ha trepado la montaña, y cuando el alpinista llega a la cima de la montaña, mira hacia atrás y ve todo el panorama. Él escaló por 11 capítulos la doctrina del pecado y de la salvación, y cuando llega al final, mira para atrás y entonces dice en el capítulo 12, ahora les ruego, hermanos, que por la misericordia de Dios, es decir, porque ustedes eran pecadores y Jesús murió en la cruz, por el poder de la cruz, por lo que Jesús hizo en la cruz, por su redención, les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que ahora ¿qué tienen que hacer? Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué está diciendo? La motivación está en el pasado. Es como que Dios te está diciendo, querido, lo único que te voy a dar en tu vida es la salvación. Si Dios te dijera, lo único que te voy a dar es la cruz. Lo único que te voy a dar en toda tu existencia es que voy a perdonar tus pecados y no te voy a dar más ninguna otra bendición. Si lo único que Dios te diera a través de toda tu vida es haberte salvado, y si no te diera más ninguna otra bendición, eso sería motivo suficiente para que no hagas otra cosa en tu vida que vivir para Dios. La cruz es lo que nos mueve. Una mexicana, una mística religiosa mexicana del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz, un día se preguntó esto: ¿qué es lo que me mueve? Y dijo aquel maravilloso poema que ustedes conocen: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, oh Dios, muéveme el verte en esa cruz, sangrando y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme ver tu amor, muéveme ver tu afrenta y tu muerte. Muéveme tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar para que te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. ¿Qué estaba diciendo? Lo que me mueve es la cruz. Ahora, cuando tú miras cómo murió Jesús, cuando miras a Pablo diciendo yo quiero ser semejante a él en su muerte, y miras que Jesús murió amando, que murió perdonando, que murió salvando, que murió sirviendo, que murió clamando a Dios, que murió obedeciendo a Dios, que murió confiando en Dios, tal vez todo eso lo podemos resumir en esa famosa frase que van a ver allí ahora del apóstol Pablo. Tal vez no hay manera de resumir mejor esta expresión de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Una persona que ha sido crucificada con Cristo es una persona que perdona a otros, que gana a otros, que sirve a otros, que es humilde, se deja ayudar por otros. Es una persona que clama a Dios, que obedece a Dios y que confía en Dios. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, porque ahora Cristo vive en mí. Por eso te invito en esta tarde a que volvamos a poner el fundamento que está por sobre cualquier otro fundamento. El fundamento que es el sustento de cualquier fundamento. Volver a donde todo empezó. Que volvamos otra vez a la cruz y decir: Señor, allí donde empezó mi vida, allí donde recibí la vida, allí donde vi y fui y conseguí el perdón de mis pecados, también encontré el ejemplo de cómo tenía que vivir esa vida. ¿Quieres venir a la cruz hoy? Te puedo prometer dos cosas. ¿Puede ser? Si tú vienes a la cruz en esta tarde, te puedo prometer solamente dos cosas. La primera es que vas a morir. No hay forma de venir a la cruz que no sea para morir. ¿Cuántos están dispuestos a eso? A morir al yo. Ya no vivo yo. Si vienes a la cruz, te puedo prometer solamente que vas a morir, pero te puedo prometer otra cosa, por la palabra de Dios, que vas a resucitar a una vida diferente,
Porque en la cruz es donde nosotros hemos muerto a nuestra vieja vida para resucitar a una nueva vida. Y el apóstol Pablo dijo, yo quiero experimentar el poder de la resurrección. Por eso quiero ser semejante a Jesús en su muerte. Necesitamos venir hoy al Señor. Y puede ser que haya aquí alguna persona que aún no tiene a Cristo Jesús en su corazón, que se da cuenta de la necesidad que hay en su ser. Bueno, es el momento de renunciar a tu pecado, de arrepentirte a una vida lejos de Dios y venir a Él y decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados y te entrego mi corazón. Si tal vez hay personas aquí que por muchos años han caminado en el camino de la fe y han recordado hoy aquel día cuando fueron a la cruz, no puedes ser tan ingrato para ir a la cruz a recibir la salvación y luego olvidarte. Cuando vuelves a la cruz, recuerdas que allí no solamente recibiste la vida, ahí también aprendiste cómo se vive esa vida. Que cada uno de nosotros pueda levantarse como una nueva generación que se va a levantar aquí en México, como hombres y mujeres comprometidos con Dios, para decir, este será nuestro fundamento. La cruz será nuestra bandera. La cruz será el fundamento sobre el cual vamos a parar nuestras convicciones. Vamos a vivir para ganar a otros. Vamos a vivir perdonando a otros. Vamos a vivir ayudando a otros. Vamos a vivir necesitando a otros. Vamos a vivir dependiendo de Dios. Vamos a vivir orando a Dios. Vamos a vivir confiando en Dios. Vamos a vivir obedeciendo a Dios. No hay mayor gloria que la de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Volvamos otra vez a donde todo empezó, a la cruz de nuestro Señor. A Él sea la gloria. Amén, amén y amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, por poder en esta tarde volver a ver a Jesucristo crucificado ante todos nosotros, viéndole ahí padecer por nuestra miseria y nuestro pecado, rindiéndose hasta lo sumo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Oh Señor, que pueda haber corazones aquí rendidos, dispuestos a renunciar a todo, dispuestos a morir al yo, para resucitar a esa vida de poder que Cristo nos ofrece, de victoria por el poder de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.